Dios. Gloria a Dios. Venimos aquí delante de la presencia del Señor para decirle eso mismo, que Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Jesucristo es el Rey de nuestro corazón. Así que le damos la gloria y la honra a nuestro Señor. Estamos pronto a comenzar, pero una vez hubo en la historia, en la palabra del Señor, hubo una ocasión en que Moisés estaba pastoreando en el monte Horeb. Y de momento él miró hacia lo lejos y en el monte había una zarza ardiente, pero no se consumía. Y él le dio curiosidad y fue para allá. Y cuando llegó allí, vino una voz y le dijo: quita las sandalias, quita el calzado de tus pies, porque el área donde tú estás es santo, hermano. Y surgió un corito precisamente con esa historia de Moisés, ¿verdad? Y en lo que vamos a comenzar, vamos entonces nosotros a dejar nuestras cargas al Señor y también a la misma vez vamos a cantar gozosos, porque todavía tenemos el privilegio y la oportunidad de venir delante de su presencia, poder adorarle, poder pedirle dirección y poder pedirle que nos ayude, que nos dé la sabiduría para seguir en este mundo, ¿verdad? Y así que, y la canción dice de la siguiente manera, con esa misma historia de Moisés. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Allá en el monte Horeb, la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía y no se consumía. Quería saber. Oyó una voz del cielo que le decía. Oyó una voz del cielo que le decía: quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Porque nuestro Dios santo es. Amén, gloria a Dios y bienvenidos todos. Nos gozamos en esa maravillosa alabanza para el Señor y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos al Salmos 144 y vamos a leer los versos del 1 al 2. Salmos 144 y la palabra de nuestro Señor dice así: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, Él que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos gracias en este maravilloso día, Señor Jesús. Eres tú quien habita en la alabanza de tu pueblo, Señor Jesús. Amén.
aquellos que estemos cargados, que seas tú aligerando nuestros pasos, Señor, aliviándonos, Señor, quitándonos esas cargas que tenemos encima, Señor Jesús. Que podamos descansar en ti, en paz, Padre Celestial. Te pedimos por aquellos hermanos, Padre, que no tienen comida en su mesa, Señor, que no tienen un trabajo para poder sostenerse y sostener a sus familias, Señor, que seas tú siempre proveyéndoles, Padre, multiplicándoles, Señor Jesús. Padre, aquellos que se encuentran enfermos, Señor Jesús, que seas tú poniendo tus manos sobre ellos, Señor, aliviando sus dolores, Padre, porque tú eres el mejor doctor, el doctor por excelencia, Señor, y nadie como tú, Padre Celestial. Señor, que seas tú usando a nuestro pastor de manera en especial en este día, trayendo tu maravillosa palabra. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para poder disfrutar esa palabra tuya, Señor Jesús, y no solamente escucharla, sino practicarla, vivirla. Te damos gracias, vamos a alabar y glorificar tu santo nombre. Venimos ante ti con un corazón contrito y humillado y con alegría para alabarte, Señor Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que celebrar victoriosos el triunfo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso
vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo, Más que vencedor. Somos más que vencedores cuando tenemos a Cristo Jesús a nuestro lado. Cuando nosotros rendimos nuestras vidas ante Él, somos más que vencedores. mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no es santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no hay Dios como mi Dios. Por cuanto me regocijo en su salvación, diré que no es santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro No hay Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor, nuestro Dios. Santo, santo, santo eres, Señor. Nos regocijamos Gloria a en ti, ti, mi Dios Señor Padre Jesús. amado. Tú eres santo, santo, santo. Por eso es que nosotros también hemos sido llamados a ser santos, a separarnos para ti, para tus obras, para hacer tu voluntad, mi Dios Padre Sí, celestial. Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Por eso queremos amar solamente a ti, Señor, buscarte solamente a ti, seguir tu caminar todo el tiempo, mi Dios Padre amado. Sí, Padre celestial. Padre, que tu gloria, Señor, sea revelada en nuestras vidas, mi Dios Padre amado. Que podamos seguir tu caminar gozosos, sabiendo que cuando te seguimos a ti al final recibiremos, Señor,
la corona de vida que tú tienes guardada para cada uno de nosotros, mi Dios. Gracias, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Señor Padre amado, tú nos ordenas a que no miremos, no tornemos nuestra mirada atrás, ya que has puesto la mano en el arado. No tornes tu mirada hacia atrás. Wow.
Señor, por todas las cosas lindas que tú tienes para cada uno de nosotros, para los que te buscan. Usted no lo sabía, el Señor tiene cosas maravillosas, grandes y ocultas para enseñarnos, que nos quiere mostrar. Pero hasta que no pongamos nuestra obediencia en acción, hermanos, desafortunadamente Dios busca obediencia. Dios busca obediencia. Dios quiere probar nuestras vidas. Dios quiere conocer nuestra fidelidad. Hermanos, y si le somos fiel, Él nos promete a nosotros una corona de vida. Gloria a nuestro Señor Jesús. Le damos la gloria a nuestro Señor, hermano, y vamos a buscar nuestras Biblias. El Evangelio según Mateo. Vamos rápidamente a leer la palabra del Señor, hermano, porque eso es a lo que vinimos aquí. Usted no vino aquí a escucharme a mí. Usted vino aquí a escuchar la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a buscar rapidito, hermano. El Evangelio según Mateo, capítulo 8. Si no sabe dónde se encuentra Mateo, Mateo está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí, cerquita. Amén. No podemos rendir, no podemos mirar hacia atrás, hermano. No podemos mirar atrás, ya que hemos puesto la mano en el arado, ya que hemos entregado nuestro corazón y hemos visto, hemos presenciado la salvación de Cristo Jesús en nuestras vidas. No podemos mirar atrás, como hablamos, como cantábamos en ese corito. Seguir a Jesucristo y no mirar hacia atrás. Así que el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, dice de la siguiente manera. Dice, y entrando él en la barca, hablando de Jesucristo, Jesucristo entró a la barca, estaba hablando con los discípulos, había hecho unos cuantos milagros y les dice, vamos a pasar al otro lado. Y cuando les dice, eso está en el versículo 18, ¿verdad? Él mandó a pasar al otro lado y en este instante ahora él está entrando en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí en el versículo 24 que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, Jesucristo estaba durmiendo con toda esta gran tempestad que se había formado cuando ellos estaban en la barca, en el medio del mar. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué bueno cuando el Señor reprende las cosas y escuchamos su palabra y la tempestad se va y se hace grande bonanza en nuestras vidas. Y el 27 sigue diciendo, y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ese es el Cristo Jesús, el Dios, cuando entró en el tiempo a través de el cuerpo de Cristo Jesús, hermano. Y con todo empezamos con el tema. Todo en la vida es un proceso. Todo en la vida es un proceso. Y no podemos rendirnos cuando estemos en medio de algún proceso, ¿verdad? No podemos rendirnos. El crecimiento, por ejemplo, es un proceso. Me acuerdo cuando yo era pequeño, yo quería ser adulto ya. Y ahora que soy adulto, quiero volver otra vez a ser pequeño. Qué cosa, ¿verdad? El crecimiento, perdón, es un proceso. Cada uno de nosotros debería seguir creciendo en la vida.
No podemos dejar de crecer. Tenemos que seguir creciendo en la vida. Por ejemplo, en mi oficio, debo tomar ciertas horas de clase, porque la industria que yo desempeño, siempre hay algo nuevo que aprender. Las cosas van cambiando y como las cosas van cambiando, pues tengo que nutrirme en cuanto al crecimiento de la industria. El mismo Jesús creció. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hermano, y si Dios, Jesucristo, tenía que crecer en sabiduría y en gracia para con Dios, ¿cuánto más nosotros no debemos de crecer en sabiduría y en gracia para con Dios? El crecer en sabiduría, hermano, tiene un proceso. Tiene un proceso. Tiene un proceso. El obtener una carrera es un proceso. Y mientras estamos en ese proceso, si realmente deseamos obtener ese diploma o ese bachillerato o el doctorado, no podemos rendirnos en el camino. Porque estas son las cosas que durante el proceso puede ser que lleguen a nuestras vidas, lleguen a nuestras mentes. Primero deberíamos tener una visión. Deberíamos tener una visión de cómo esperamos terminar, ¿no? Si hay una visión clara de lo que queremos ser o hacer, podríamos, si no la tenemos, esa visión, podríamos estar perdiendo el tiempo. Podríamos estar perdiendo el tiempo en el proceso, en el cambio. Yo, hermano, me llegó una vez una visión y dije, no, quería ser ¿cómo es que se llama? Terapista físico. Y comencé a estudiar, hermano, y terminé siendo la primera visión que tenía en mi vida, dueño del negocio del aire acondicionado. Y ese tiempo, ese lapso de tiempo que tomé clases para terapia física, fue una pérdida de tiempo, no solamente de tiempo, una pérdida de dinero también para mí. El tiempo es muy valioso, hermano, para estar gastándolo en cosas que no edifican nuestras vidas o cosas que no nos llevan a la visión que tenemos. Cuando uno tiene una visión clara de lo que uno quiere, uno sabe qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Porque las cosas que no debemos hacer son las que nos van a descarrilar del enfoque, del final, de la meta que nosotros tenemos con la visión, ¿verdad? Y el hombre necesita tener, nosotros todos necesitamos tener visión. Nosotros todos necesitamos tener visión. Luego el proceso para el crecimiento, ¿verdad? Luego de la visión comienza a planear y el proceso y empezamos a caminar y empezamos a desarrollar esa visión, ¿verdad? Y comienza a tener forma. Es como en la construcción. En la construcción hay un proceso también. Y hay un proceso bien interesante. Y todo comienza por la visión de un edificio en un terreno que quizás está lleno de árboles o quizás no hay, el terreno no está preparado. Y llegan estos ingenieros o estos arquitectos o aquella persona que trabaja en bienes raíces y dice, veo un edificio. Y cuando ve el edificio, él lo ve en una visión, en su mente lo ve. El edificio ya terminado, ya completado, pero cuando mira a lo que se ve, el terreno, todavía hay un proceso a seguir para que la meta, para que la visión, para que ese edificio esté finalizado. Así que me pregunto cómo vemos en nuestra vida la adversidad. Porque el terreno no estar preparado significa que sí podemos tener la visión, pero tenemos que enfrentar ahora las adversidades, ¿verdad? Hay que comenzar a sacar permiso. Viene una persona que estudia la tierra a ver si realmente se puede construir un edificio y comienzan a llegar adversidades. Si se puede, no se puede, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo de la otra manera, ¿verdad? Y cómo vemos las adversidades en nuestras vidas. Y esto es importante, hermano.
¿Estamos viendo un problema o estamos viendo el producto terminado? Porque si usted realmente quiere el producto terminado, el producto final, no importa las barreras que se les presenten en medio. Usted va a hacer todo lo posible para terminar la carrera, ¿verdad? En otras palabras, ¿estamos viendo un bosque difícil de talar o estamos viendo el edificio ya terminado? A muchos se nos hace difícil ser hacedores de la palabra de Dios porque no vemos lo que Dios ve. Dios ve ya el producto terminado. Y nosotros estamos en el proceso. No vemos el producto terminado. Y eso nos hace un poco difícil ser hacedores de la palabra, como lo dice el libro de Santiago, que nosotros no solamente tenemos que ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. No vemos el producto final de la obediencia, que es, como decir literalmente, el edificio ya construido, terminado. Por eso el autor de Hebreos nos dice, en Hebreos 12, capítulo 2, puestos los ojos en Jesús. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, vemos el producto terminado. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel a la visión que él tenía. Y pasó por el proceso de la cruz. Y al final se sentó a la diestra del Padre, hermano. Y si nosotros también hacemos lo mismo, mantenemos nuestra mirada en Jesucristo, que Jesucristo pudo hacer todas estas cosas. Jesucristo mismo nos dice, más grandes cosas harán ustedes en este tiempo. Más grandes cosas harán ustedes en este tiempo. Pero tenemos que enfocarnos en el final, en la visión, y no en el proceso, porque durante el proceso se van a levantar tempestades. Y el obtener calma y tranquilidad, el obtener el final de esta visión de lo que queremos, es un proceso. Me gustaría decirle que por tener a Cristo Jesús en nuestro corazón no vendrán tempestades, no vendrán problemas, no vendrán adversidades. Porque si les digo que no vendrán ninguna de estas cosas cuando tenemos a Cristo Jesús, les estoy mintiendo. No me crean, hermano, porque es mentira. De hecho, la tempestad llega a nuestras vidas como parte del proceso del crecimiento espiritual. Y al mismo tiempo que podamos tener una experiencia gloriosa con la paz que Dios nos da, con la calma que trae la obediencia hacia su palabra. Yo siempre he querido tener mi negocio propio, ¿verdad? Tener el negocio del aire acondicionado. Y en el proceso de querer lograr hacerlo, he pasado por experiencias que si les cuento, me dirían, y después de todas esas experiencias, ¿tú quieres seguir teniendo el negocio? Tú estás loco, muchacho. Y les contestaría que sí, que después de todo lo que he pasado, todas esas experiencias, las buenas y las no tan buenas, sí, yo hubiese seguido. Y si no hubiese seguido, déjeme decirle que no lo tuviese hoy en día. Porque estaba poniendo mi mirada en el producto final. Perdón. Y después de eso, seguimos tratando. Y la razón es porque debemos tener la mirada puesta en el final, no en el proceso. Tenemos que poner nuestra mirada en el producto final. Si ponemos nuestra mirada en el producto final, el proceso se va a hacer un poco más ligero. Como por ejemplo, si alguien nos dice, ¿por qué sigues orando por tu enemigo? Bueno, yo sigo orando por mi enemigo porque mi mirada debe estar puesta en el producto final
y no en el proceso. De que algún día mi enemigo se podría convertir en mi amigo. ¿Por qué dar la otra mejilla? Como dice Jesucristo, ¿verdad? El que te diera la mejilla, dale, devuelve. ¿Por qué darle la otra? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué tú nos dices que demos la otra? Porque es que Jesucristo no está mirando el proceso en el momento. Jesucristo está mirando el producto final y no lo que tú pasas por el proceso. Y en el proceso, hermano, hay que citar varios pasajes. Esto nos invita a nosotros a citar varios pasajes bíblicos para poder pasar el proceso. No es fácil pasar el proceso, pero no hay nada más delicioso que poder terminar el proceso y ver el producto final de lo que hemos pasado. Por eso debemos conocer varios pasajes bíblicos, tales como el que dice el Salmo 23, el versículo 4, perdón, y que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque en el proceso me rodee la muerte, no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios estará conmigo y su vara y su callado me infundirán aliento, porque voy a ver el producto final. Este es un salmo de David, y David, esto me imagino yo cuando de Goliat, de esa experiencia que David tuvo con Goliat. David no estaba viendo el proceso, David estaba viendo el producto final. El producto final. O quizás el otro otro texto bíblico que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El proceso que estás pasando, hermano, te va a ayudar para bien. Cuando nos sometemos, confiamos en la palabra de Dios, nos va a ayudar, nos va a dar aliento, nos vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Esto es lo que significa a los que aman a Dios, a los que se someten a su palabra, a los que confían en Él, a los que confían en Él, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Si confiamos solamente en Cristo Jesús, Él hará que el proceso de pasar por la tempestad sea una bonanza, termine en una bonanza. Todos pasaremos por tempestades en esta vida. Déjeme decirle, hermano, está respirando, ¿verdad? A ver, respire, inhale y exhale. ¿Verdad? Usted respira, está respirando. Tiene vida, su corazón está latiendo. Déjeme decirle que usted va a pasar por tempestades en esta vida. La tempestad viene para probarnos. Y la pregunta sería, ¿con quién estás contando para pasar la tempestad? ¿Cuál es el fundamento para no desganarte en el proceso? Porque la tempestad nos va a probar en dónde está nuestro fundamento, en lo que realmente creemos. Si el fundamento, si las cosas que creemos no son muy confiables y no son sólidas, déjeme decirle que habrá gran ruina después de la tempestad. Pero si el fundamento, la construcción de tus pensamientos es sólida, está en Cristo, están fundadas sobre la roca, se hará al final gran bonanza y habrá agradecimiento al final del proceso. Por eso yo puedo decir que con Cristo soy más que vencedor. Con Cristo puedo pasar el proceso. Con Cristo voy a pasar este proceso y voy a llegar al final y voy a ver la bonanza, voy a ver la recompensa, recibiré la recompensa que Dios tiene para mí en el otro lado. Quisiera resaltar que en el capítulo anterior Jesucristo estaba enseñando sobre un hombre prudente y otro insensato. Uno que fundó su casa sobre la roca y el otro que fundó su casa sobre la arena. Y hermano, Dios lo conoce todo. Y yo me atrevería a decir que Jesús sabía que la tempestad llegaría en aquel momento cuando estaban dentro de la barca.
Y él aprovecharía la tempestad para enseñar a sus discípulos sobre el proceso y para mostrarles qué era lo que realmente había en su corazón. ¿Sabía usted que el estar en situaciones de tensión, esas situaciones que prueban en nuestra vida, sale a la luz lo que usted piensa, lo que usted tiene en el corazón? Cuando llegan estas situaciones, las tempestades a nuestras vidas, estas llegan a probar y también a la misma vez nos enseñan lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si tenemos un espíritu de cobardía, si tenemos un espíritu que no nos importa, si tenemos un espíritu que olvídate de eso, voy a cambiante, un espíritu cambiante, ¿verdad? De doble ánimo. Sí, y no, como llegamos aquí a la tempestad, por aquí no es, vamos para el otro lado. Y estas tempestades realmente, eso es lo que hacen, muestran, reflejan, sacan a la luz lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Dios conoció dónde estaba el corazón de Abraham cuando le puso tensión, cuando lo probó al pedirle a su hijo Isaac. Después que Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo a Abraham, Dios le dice, ahora entrégamelo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba probando, quería saber si realmente dentro del corazón, o sea, Dios nos dio a nosotros libertad de escoger. Dios nos dio a nosotros libertad de escoger, libre albedrío. Y Dios quiere saber si realmente vamos a escoger, confiar en su palabra o tornar nuestra mirada atrás, ¿verdad? Dios quiere que usted reconozca lo que tiene en su corazón al mismo tiempo. La tempestad llega para que conozcamos lo que hay en nuestros corazones y que procedamos. Entonces, una vez sepamos lo que hay en nuestros corazones, debemos proceder al arrepentimiento, a cambiar esa manera de pensar y comenzar a pensar con los pensamientos de Cristo, con el Espíritu de verdad que nos dejó Cristo, el Espíritu Santo. Estas cosas deben de llevarnos a la transformación de su Santo Espíritu, a la transformación de nuestro espíritu, perdón. Con Cristo en el corazón, las tempestades son provechosas. Hermano, lo que quiero es que estoy dándole otra perspectiva. Si usted está pasando por alguna situación en su vida, le estoy dando otra perspectiva para que también usted crezca espiritualmente. Así como crecemos en físico, en estatura, también intelectualmente, internamente, tenemos que crecer. Y cuando llegan estas dificultades, estas paredes, estas fortalezas que le llamamos fortalezas de maldad, hay veces que no necesariamente son fortalezas de maldad, hay veces que son para darnos crecimiento a nuestras vidas. Amén. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón, las tempestades producen crecimiento en nuestras vidas. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 lo dice de esta manera. Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. O sea, cuando estén en medio de la tempestad, gócense, no se quejen, gócese, no se deprima, gócese. No se arrepienta de volver atrás. No, sígase adelante y gócese. Porque sabiendo, dice el capítulo 3, el versículo 3, sabiendo, o sea, teniendo en el entendimiento, teniendo en cuenta que la prueba de nuestra fe, cuando se prueba nuestra confianza en Dios, eso produce paciencia. Produce paciencia y cuando habla de producir, me acuerda siempre a Génesis capítulo 1, cuando eso fue uno de los mandatos, produce. Y no queremos no queremos pasar por la tempestad porque la tempestad nos fuerza a nosotros a producir.
La paciencia, hermano, vamos a hablar un poquito sobre la paciencia. La paciencia es una actitud, es una forma de ser, es soportar la tempestad con la esperanza de que recibiremos tranquilidad al final cuando haya acabado todo. Oiga esa definición. La paciencia, ¿verdad? La paciencia es una actitud. No estoy diciendo que usted niegue que está pasando por, no, si usted está pasando por situaciones y está en medio de la tempestad, reconozca que está en medio de la tempestad y pídale sabiduría al Señor. Y mientras el Señor comienza a obrar a usted, tome una actitud de paciente. La paciencia es una actitud, es una forma de ser, es soportar la tempestad con la esperanza de que recibiremos tranquilidad, recibiremos bonanza al final cuando haya acabado la tempestad. La tempestad, ¿qué hace la tempestad? Produce un carácter en nosotros. Produce un carácter en nosotros. Muchos queremos que Jesús haga nuestro carácter más como el de Él, ¿verdad? Y lo cantamos, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser y queremos ser como el carácter. Y que en la canción, hermano, se escucha bonito. Hazme el carácter más como el tuyo. Pero no queremos pasar por el proceso para que nuestro carácter sea formado. Para que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. ¿Qué tal el proceso de pasar 40 días en el desierto sin comer? Les hablé de comida y les hablé de no comer y ya ahí se quitaron. Ya lo sé que se quitaron. 40 días sin comer. Ese es el proceso de tener el carácter como Jesucristo. ¿Qué tal el proceso de ser tentado por el mismo diablo y no pecar? Otro strike. Vamos a darle el tercer strike aquí para que punch out. ¿Qué tal el proceso de ir a la cruz de ir al Calvario con la cruz a morir? ¿Qué tal ese proceso? Ese es el proceso que forma nuestro carácter, que forma el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y muchos no queremos hacer eso. Hermano, y se lo digo, no lo señalo en cuanto a eso, hermano, porque déjeme decirle que hay una buena noticia, que Cristo lo hizo por mí, porque yo no lo hubiese hecho. Y lo que Cristo hizo, cuando nos entregamos a Él y confiamos en lo que Él hizo, que lo hizo por nosotros y para nosotros, se nos hace cuenta. Tenemos la sangre de Cristo y nos cubre. Y esos 40 días se traspasan a la cuenta de nosotros. Esa tentación que venció Jesucristo también se pasa a la cuenta de nosotros. Jesucristo venció la cruz del Calvario, murió al tercer día y resucitó. Y esa es la esperanza de que cuando terminemos este proceso llamado vida terrenal, estaremos algún día presentes delante de su presencia. Amén. Así que queremos que yo quiero que el Señor forme mi carácter más como el de Él, ¿no? Y en este proceso de las cosas que yo quiero, ¿verdad? Le digo al Señor, yo quiero hacer esto y esto y esto, X, Y y Z, pero si tú no estás, Señor, quítalo, ¿verdad? Y todas las tempestades que se han levantado hasta el día de hoy, Jesucristo no me ha dejado solo, y de todas, en el nombre de Cristo, he salido vencedor. Oye, hermano, la tempestad viene de una palabra compuesta. ¿Ok? Y cuando entendemos esto, hermano, pues a lo mejor el proceso, cuando llegue la tempestad en medio de nuestro proceso de llegar al otro lado, al sea el punto que usted quiera llegar, a lo mejor esto nos va a ayudar un poquito a entender y a pasar ese proceso y a pasar la tempestad un poquito más tranquilo. Y que ese carácter en nosotros pues comience a seguir, ¿verdad?, floreciendo en nosotros. La palabra tempestad es una palabra compuesta. Viene de una palabra del latín llamada tempus. Tempestad, tempus, que quiere decir tiempo, y del sufijo tad.
que es cualidad, significa cualidad. O sea que, en otras palabras, significa esto, cualidad del tiempo. En otras palabras, lo que quiere decir es que esta tempestad es temporal. La tempestad que usted esté pasando, el problema que usted esté pasando, la situación que usted esté pasando, póngale la palabra temporal. Porque cuando usted entiende que temporal viene de temporero, de algo que está en el tiempo, si viene del tiempo, quiere decir que está destinado a tener un principio y un final. Y si tiene un final, hermano, esas son buenas noticias. Esto significa que después de la tempestad viene la bonanza. Cuando confiamos, cuando ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios. Las pruebas nos empujan, las pruebas nos empujan a todos a producir, a ser creativos. Y esto volvemos otra vez a Génesis capítulo 1. Dice, vamos a crear al hombre, dice el Señor, a nuestra imagen y semejanza, y que señoree, ¿verdad? Y produzcan, que se multipliquen, que sean creativos. Labra la tierra. Esto conlleva a ser productivos y conlleva a ser creativos. Y cuando no somos creativos ni somos productivos, Dios envía una tempestad, algo temporal, para que nos mueva, hermano. Y seamos productivos. Volvamos a la producción que Dios quiere que nosotros, a la productividad que Dios quiere que nosotros tengamos, a la creatividad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y al que no quiere producir ni ser creativo, hermano, le llega la frustración, porque cuando llega la tormenta, ay, ¿por qué, Señor, me trae la tormenta? ¿Por qué tanta cosa mala? ¿Por qué, hermano? Y empiezan a llorar y a lamentarse. Hermano, no es hora de lamentarse. Es hora de dar rodillas en oración, levantarse del suelo y poner nuestra confianza a caminar. La confianza de la palabra de Dios, ponerla a caminar, ser productivos y creativos con ella. Así que cuando la prueba viene de parte de Dios, produce un espíritu recto en nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Oye, hermano, cuando uno entiende estas cosas, entonces uno se pone a buscar por ahí tempestades, para seguir viendo la gloria de Dios. Porque después de la tempestad viene la victoria. Acuérdense, después de la victoria puede volver otra vez otra tempestad a otro nivel, pero después de esa tempestad volvemos a tener la victoria. Y la última palabra, como la última palabra la tiene Dios, nosotros vamos a terminar en victoria. Nosotros vamos a terminar con vidas victoriosas. Pero estas cosas hay que creerlas. Hay que poner nuestra confianza en esa palabra. La tempestad, estas cosas temporeras, vienen para enseñarnos cosas nuevas, nuevos caminos, y destruir lo que no sirve en nuestras vidas. Oiga eso es bien importante. La tempestad debe motivarnos. La tempestad viene para probar en dónde están nuestros pensamientos. La tempestad expone las áreas débiles y las áreas fuertes de nuestras vidas. En la tempestad Dios nos enseña cuál es el buen camino a seguir. Si Jesús les hubiese dicho a los discípulos, pasemos la tempestad que viene por ahí, yo no sé ustedes, pero si yo estuviese allí, yo me hubiese quedado en la orilla. Jesús, yo te amo mucho. He escuchado lo que has echado fuera demonios, pero yo no sé en cuanto a la tormentita esa que está allí, que pasa la tormenta, yo no quiero pasar la tormenta. Me hubiese quedado en la orilla, hermano. Muchos de nosotros nos hubiésemos quedado en la orilla si él nos hubiese dicho, en vez de pasemos al otro lado, nos hubiese dicho, pasemos la tempestad. ¿Cuántos hay, hermanos, que estamos en la orilla por medio a no pasar el proceso de la tempestad? Pues en la orilla nos vamos a morir. Entonces, si pasando la tempestad podemos encontrar vida,
o morir, vamos a ponerlo de esa manera, y quedándonos en la orilla vamos a morir. Si vamos a morir como quiera, ¿por qué entonces no entran al bote? Y ver hasta dónde la confianza de Jesucristo, la confianza en la palabra de Dios, nos lleva a tener esa experiencia de pasar la tempestad. Si usted no se monta en el bote con Cristo, si usted no tiene a Cristo en el corazón, va a morir en la orilla, hermano. Va a morir en la tempestad. Así que yo prefiero morir con Cristo en el bote que morir en la orilla sin Cristo. La tempestad, porque usted sabe, déjeme decirle que aunque usted esté en el bote o esté en la orilla, la tempestad va a llegar con o sin Cristo. Y yo prefiero tener a Cristo en mi corazón y pasar la tempestad con Él, porque sé que al final tengo la fe y pongo mi confianza de lo que Él me dice, que al final Él hará bonanza en mi vida, porque he confiado en su palabra, que quedarme en la orilla y ver a Cristo irse en el bote y como quiera la tormenta llegar. Y morir sin dirección, sin tener fundamento. Si no tiras un pie al bote, seguirás frustrado, con estrés, quejándote. Llegará el estrés, el E4, el E5 y el E6 también llegará a mortificar tu vida. Con esto entramos a la segunda manera que Jesús utiliza la tempestad. Jesús utiliza la tempestad para ver en dónde está nuestra confianza. Para ver en dónde está la confianza de aquellos que se han subido en el bote de Cristo Jesús, con Cristo Jesús. No podemos olvidarnos de que nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada, tu fe va a ser probada, en donde tú tienes tu confianza. Ok. En donde quiera que usted ponga su confianza. Si usted tiene confianza en otros dioses, esa confianza en otros dioses se va a ser probada. Si usted tiene la confianza en Dios, en Cristo Jesús, en el Santo, 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 en el Creador, en Jesucristo, esa fe también va a ser probada. Esa confianza que usted tiene en Él va a ser probada. Así que uno de los mejores momentos, no sé si ustedes sabían, pero esto es un dato aquí aparte, en cuanto a la tormenta. Uno de los mejores momentos en la pesca es cuando hay tempestad. Un pescador, alguien que sepa de pesca, que sea parte de su diario vivir o lo haga por hobby, ¿verdad? Cuando hay tempestad, se dice que hay mejor pesca. Digo, déjeme poner aquí un disclosure. No se arriesgue si la tormenta es eléctrica. Si la tormenta es eléctrica, hermano, salga del agua porque no sea que el rayo lo pesque a usted. Así que, pero el mejor momento para tener una pesca buena y grande, según los pescadores y según las informaciones que hay, pues es en la tormenta, cuando hay tormenta, cuando hay un poquito de tormenta, un poquito de agua, un poquito de viento, dice que los peces salen y se pesca mejor. Y el mejor momento para obtener una experiencia gloriosa con Dios en nuestra vida es en medio de la tormenta, en medio de nuestros problemas. Ahí es cuando crecemos espiritualmente. Los discípulos nos enseñan algo bien interesante. Ellos tuvieron temieron más a la tormenta. O sea, el temor pudo más que la confianza en la palabra que Jesús le había dado. ¿Cuál fue la palabra que Jesús le había dado? La palabra de vamos al otro lado, crucemos al otro lado. Esa fue la palabra que Jesucristo esperaba que ellos confiaran. Pero cuando vieron aquella tempestad formarse, tuvieron más temor a la tormenta que a la palabra de Dios. Confiar quiere decir tener lealtad, ser fiel. En este caso, serle fiel, tener lealtad a la palabra de Dios. El problema del ser humano desde el principio
es que se ha dejado llevar por lo visual, por lo que tiene de frente. Échenle la culpa a Adán y Eva. Yo le echo la culpa a Adán y Eva. Pero también nosotros somos culpables porque nos dejamos llevar más por lo que vemos de frente que la visión que podamos tener del futuro. Y Adán y Eva se dejaron llevar por el fruto que tenían de frente, el fruto del árbol del conocimiento, ¿verdad? Que por la lealtad de la palabra de Dios. Y Dios le dice que ciertamente el día que comieras de este árbol del conocimiento, morirás. Y mire cuál fue el resultado de de la caída del hombre, de ese pecado. Desde ese entonces llegan las tempestades y en vez de tener dominio sobre la tempestad, es decir, tener la visión de ver más allá de la tempestad controla nuestras emociones, controla nuestras acciones, controla nuestra actitud. Por eso es que Jesús les dice a ellos, hombres de poca fe. Yo me imagino que lo mismo le dijo Dios en algún momento a Adán y a Eva, hombres de poca fe. Yo les dije a ustedes que no cogieran de ese fruto del conocimiento y ustedes confiaron más en la serpiente que en la palabra que yo les di. Fueron más leales a lo que vieron que a la palabra que Dios les había dado. La calma llegará a tu vida cuando le seamos leales a la palabra de Dios. En el momento que nosotros le somos leales a la palabra de Dios, vamos a ver más allá de la tormenta, vamos a ver más allá de las situaciones, vamos a comenzar nuestra actitud debe de cambiar, debe de ser transformada. Esto es lo que la palabra de Dios le llama el arrepentimiento. Cuando nosotros somos más leales a la palabra de Dios, cambia nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida va a ser un estilo de vida cercano al estilo de vida de Jesús. Porque nuestra lealtad debe de estar puesta en la palabra de Dios, no en el hombre ni en las cosas que vemos de frente. Por eso, yo les doy un consejito que me ha servido a mí también de mucho y me ha ayudado a romper fortalezas. Disfrute del proceso, hermano. Puede ser una contradicción, pero déjeme decirle, disfrute del proceso. Aprenda del proceso. Quite lo que no sirve de su carácter durante el proceso. Adquiere el conocimiento de Dios durante el proceso. Aplica lo aprendido en el proceso y tarde o temprano verás el edificio terminado. Así como el arquitecto después de unos 6 meses, 1 año, 2 años, después que ven el edificio terminado, usted va a ver su vida terminada en Cristo, con un carácter como el de Cristo, con la actitud como la actitud de Cristo, un carácter conforme al carácter que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos en nuestras vidas. Veremos la calma y encontraremos esa paz que estamos esperando cuando se acabe la tempestad. Qué bien se siente, hermano. Déjeme decirle, se siente bien uno terminar de pagar una deuda. Hermano, si usted está en una deuda, eso es una tempestad, por decirlo de esa manera. Es una tempestad que cada uno de nosotros, de alguna manera, en algún tiempo de la vida, pues vamos a entrar y nos podemos relacionar en cuanto a eso. Y mientras estamos en el proceso de pagarla, qué tedioso se hace. Pero hermano, cuando usted da el último pago, usted se siente libre, usted siente una paz. Su actitud cambia, ¿verdad? Su actitud cambia, se pone más derechito. Ya pagué mi casa. Mi casa está paga, mi carro está pago, ¿verdad? Tengo el terrenito pago ahora, está todo pago, es mío. Ese hermano, esa oración de decir es mío, wow, qué poder tiene en nuestro carácter. Nosotros teníamos una deuda con Dios a causa de la rebeldía. Y la paga de esa rebeldía, Dios lo dijo claramente, la paga de esa rebeldía es muerte. Y déjeme decirle que Jesucristo pagó el precio de nuestra rebeldía cuando murió en la cruz del Calvario. Y ahora lo que nos queda hacer
es pasar por el proceso para que nuestra confianza en Él, en su palabra, crezca más en nuestras vidas. Y el día que nos encontremos frente a Él, Él nos pueda decir a nosotros: bien, buen siervo y fiel, pusiste tu confianza, tu corazón en mi palabra, miraste por mis caminos, pasaste el proceso, pasaste la prueba bien en ese poquito de tiempo que tuviste en la tierra. Ahora vas a entrar en el gozo eterno de mi Señor. Wow, hermano, yo estoy esperando ese día, porque el tiempo aquí es corto. Las tempestades aquí son cortas. Y si nos mantenemos fiel a la palabra de Dios, si confiamos en su palabra, no solamente nos librará en esta vida, también nos va a librar en la vida venidera. Vamos a estar con Él, reinando, hermano, reinando por una eternidad. Vamos a tener nuevo cielo, nueva tierra, la nueva Jerusalén. Amén. Así que no podemos rendirnos en el proceso. Si estás pasando por algún momento difícil, por el momento de la tempestad, oro al Señor para que te dé sabiduría, para que te dé entendimiento, para que te dé comprensión, ese conocimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, para que te puedas y que te mantengas fiel a su palabra, para que puedas pasar este proceso, para que este proceso, esta tempestad que esté pasando, sea lo más liviana posible. Por eso Jesucristo nos dice a nosotros: tomad mi yugo, que es ligera mi carga. Y cuando nosotros tomamos la carga ligera de la palabra de Dios, suceden cosas maravillosas. Oro para que primeramente Jesucristo abunde y llene con su Espíritu Santo nuestros corazones y nuestra mente, con su conocimiento y su sabiduría, y que su justicia se haga viva en nuestras vidas. Oro para que cada uno de nosotros sigamos las pisadas de Cristo y no nos rindamos en el proceso, y que muramos a nuestra vida antigua y que transformemos nuestros pensamientos y nuestros corazones con los pensamientos y el conocimiento y la sabiduría de nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Y el que pide sabiduría de lo alto, Dios se la da sin reproche. Dios los bendiga, hermano, y busquemos esa sabiduría que se encuentra en nuestro Señor Jesús, porque Él tiene una puerta para cada situación, para cada tempestad. Y cuando Él reprende la tempestad, se hace gran bonanza. Dios los bendiga.